Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político, este espacio abierto a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas políticos más importantes que semana a semana acontecen en el mundo, en México y por supuesto en nuestro querido Yucatán. Esta noche es mesa de periodistas y me da muchísimo gusto presentar a Héctor López Ceballos, columnista de la Albarrada del Toloc. Buenas noches, bienvenido, Héctor. Y a Rodrigo Vázquez Parada, periodista y académico. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, bienvenido. Tony, ¿qué tal? Héctor, ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, pues vamos, ¿qué les parece si entrar en materia con un balance político de este 2019? Porque vamos a hablar de lo positivo y de lo negativo. Ya estoy empezando con lo positivo. Bueno, y porque dice el presidente que ya se cumplieron 89 de 100 compromisos de campaña, ¿no? Estas promesas que dice. Y bueno, si les parece, empecemos con lo positivo y lo que más les ha gustado de este 2019 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Empezamos, Rodrigo. Claro, yo creo que uno de los temas más importantes es la eliminación de los lujos dentro del gobierno federal. Eso es lo más importante porque siempre veníamos criticando el alto costo que eran los poderes en México, ¿no? Estamos hablando de todos, el legislativo, el judicial y por supuesto el ejecutivo. El presidente en este último discurso que hace el 1 de diciembre, al cumplirse un año ya de su toma de protesta, hace una referencia muy importante. O sea, el año pasado, con Enrique Peña Nieto, que normalmente el último año de un sexenio es el más caro porque hace ciertas reuniones, porque se despide o porque hay ciertos como que premios a ciertas instituciones, hubo una cantidad de 3.6 mil millones de pesos que se gastaron. En este primer año del presidente Andrés Manuel hubo solo 800 millones de pesos que se gastaron. O sea, hay una diferencia abismal de más de 2.5 millones de pesos, 1,000 millones de pesos. Entonces, eso es muy importante, la eliminación de lujos dentro de cualquier poder y sobre todo este poder que decía ser austero, tener una nueva forma de repensar la política, es muy importante, cosa que, pues por decir, aquí en el gobierno del Estado o el ayuntamiento no lo pueden hacer. O no lo quieren hacer más que nada, ¿no? Entonces sí es muy importante hacer esa diferencia porque este presidente en eso empezó, ¿no? Y al fin y al cabo lo más importante en el tema político es el dinero. ¿Dónde se ve realmente la voluntad de las personas o de los líderes políticos en hacer un cambio? En lo económico. Eso es muy importante. Si a alguien le preocupa por decir el medio ambiente, tiene que ponerle presupuesto al medio ambiente. Si no, solo es pura charlatanería. Entonces, lo más rescatable para ti sería la austeridad republicana. Sí, yo diría que sí. Okay. Mira, al fin y al cabo, entre menos nos cueste una autoridad, es mayor los beneficios que van a haber en otro tipo de dinero. Eso es el seguimiento que hay que hacer también ese dinero. Ok, no se gastó, pero ¿en qué sí se gastó ese dinero? Porque al fin y al cabo está presupuestado también en que hubo a haber una redirección de recursos. Claro. Y entonces está yendo pues, en las pensiones, en todos los programas federales. Ok. Héctor, lo positivo. Sí, lo que más te ha gustado de este año. La austeridad es un punto muy importante. Digo, también tiene sus vertientes negativas, que ya lo haremos más adelante. Pero lo positivo, la austeridad republicana, sin duda alguna. Me sorprende cómo para empezar, la recaudación va a aumentar ahorita en el 2020. Se pretende que aumente con ciertas modificaciones en el marco jurídico fiscal que hubieron. Eso es muy bueno, se va a hacer más con menos recursos, según lo planeado por el presidente, pero creo que lo que más positivo hubo en este gobierno fue la cuestión de las formas. O sea, vimos una reestructuración de la política, de las estructuras gubernamentales, de cómo se realizan cada una de las actividades por parte del presidente Andrés Manuel, que no se realizaban antes. O sea, ahorita, por ejemplo, las mañaneras, por más que sean cansadas y que hayan muchas pifias, muchos errores, muchas críticas, es algo importante. Ningún presidente se había parado todos los días a comunicarle a los ciudadanos qué es lo que estaba pasando, la manera de este acercamiento entre los secretarios, por ejemplo, y los ciudadanos, la función que tienen, por ejemplo, la política exterior de México con Marcelo Ebrard, a mí me parece un punto muy positivo del nuevo gobierno. Y creo que, en resumen, las formas, cómo se está llevando a cabo este gobierno, este nuevo estado, que antes no pasaba en sexenios anteriores. Ok. Bueno, entonces rescatamos de lo positivo la austeridad republicana y las formas, digamos, claro, de este gobierno. Lo negativo,
Chicos, ¿qué les parece ahora sí, este 2019, lo que peor ha hecho este gobierno en materia, política? Wow, cuando hablamos sin duda, el tema de la inseguridad es lo primero. No podemos descartar el tema de la inseguridad en el país. Hay que decirlo muy claro. Mira, hay cierta desinformación. La oposición se dedicó a hacer mucha desinformación, pero también tenía que ver porque no había un buen canal de comunicación, pese a que había las mañaneras, como señala Héctor, no había un correcto canal de comunicación de otras instituciones. Afuera de la presidencia, todas las demás dependencias no tenían una adecuada comunicación porque el plan de austeridad lleva a que ya no exista área de comunicación dentro de ciertas instituciones de gobierno. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que el enemigo o la oposición, digamos, del presidente, lo utilizara para generar desinformación. Y uno de los temas que hay sobre el tema de desinformación y la inseguridad es que este año se está candidateando como el más inseguro, cuando, pues hay que decirlo, el último sexenio de Peña Nieto fue de 36,000 homicidios. En este apenas vamos en 29. Entonces, todavía hay una diferencia importante. Entonces, sí es muy importante aclarar esa situación. Que no es un consuelo. Entonces, claro que no, nunca. No, pero sí dicen que este año iba a cerrar como el más violento de la historia de México. Era la desinformación que había, la ola que había. Entonces, la función del periodista es decir las cosas con veracidad. Y esos son los datos que hay actualmente. Claro, hay que decirlo, es al mes de octubre. Hay que ver cómo cierra este último trimestre, o sea, noviembre, diciembre, para poder entonces ya hacer una evaluación y decir sí fue o no lo fue. Pero más que sí no lo fue o no lo fue, hay que decirlo. Hubieron puntos en donde el norte sigue siendo el área más violenta y el sur, ahí con el tema migratorio, sí se detonó ciertos puntos, pero no fue algo irregular a lo que se venía presentando, ¿no? Okay. Lo negativo y lo peor de este gobierno. Lo negativo, concuerdo con la inseguridad, haciendo la acotación de que en el caso de la inseguridad es un fenómeno social en México que ha ido evolucionando con el pasar de los años. Vería muy complicado acusar nada más a la actual administración que lleva un año de este brote o esta potencialización de la inseguridad cuando es pues culpa de todo un camino que se ha ido recorriendo. Lo malo también en la cuestión de la administración de los recursos es que no hay un criterio muy bien definido de cómo se van a aplicar los programas sociales, por ejemplo. Sí es cierto que hay muchos apoyos para las personas, pero hasta este momento no hay no hay los puntos claros de cómo se van a ir a repartir los recursos y pues yo creo que es importante. Y nada más rápidamente acotando lo que comentaba Rodrigo, todo se resume a la centralización de la política, ¿no? Si no hay una buena comunicación en las dependencias de gobierno hacia afuera es porque el presidente ha querido centralizar todo alrededor de su figura y ha limitado las actuaciones de sus brazos, ¿no? de las secretarías de Estado. Sí. Ok, chicos, bueno, yo les preguntaría después de un corte, si me pueden responder, si ahora sí que si hay mucho discurso de parte del presidente o ya se está dando una cuarta transformación. Pero eso va a ser, que me lo respondan en un corte. Regresamos. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En DIF Yucatán estamos acercando hasta tu comunidad servicios médicos, orientación jurídica, talleres a niñas y niños, atención a la discapacidad, apoyos y orientación alimentaria a través de las caravanas diferentes. Contamos con un equipo profesional de médicos, nutriólogos, rehabilitadores, psicólogos y trabajadores sociales que te brindarán atención completamente gratuita.
Este es el equipo de DIF Yucatán y juntos trabajamos para transformar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Regresamos al último programa del año de Contrapunto Político. Y bueno, le estábamos preguntando, quedó abierta la pregunta, si esto que se está viviendo ahora en México con Andrés Manuel López Obrador es mucho discurso o se están dando ya las bases de una cuarta transformación. ¿Cómo lo ven, Rodrigo? Mira, hay que recordar que este año 2019 empezó con el combate al huachicoleo, que en primer lugar tenía un tema en el Poder Legislativo que era criminalizar el huachicoleo, que era una actividad que no estaba criminalizada. Eso se dio en este año. Y también lo que se dio fue el detectar justamente estos puntos en el país, en todo el país, en donde hubiera a lo mejor un huachicoleo justamente. Y se dieron, y tanto fue que recuerdan que hubo pues una tragedia donde murieron más de 100 personas que estaban cerca de un ducto que estaba aperturado y donde la gente pues se fue. Y en la noche ocurrió la tragedia fatal en México, la primera tragedia que vivía el presidente en este sexenio, que era la muerte de más de 100 personas calcinadas, niños, jóvenes, mujeres, de todo, en esa situación. Imágenes terribles, en donde ahí ya fue, incluso buscaban culpabilizar al presidente de esa situación, en lo cual era absurdo, donde la gente fue libre soberanamente a ir a ese lugar, y es lo que nos dice en todos los problemas sociales. El presidente puede hacer su trabajo, nosotros como sociedad civil tenemos que también hacer nuestro trabajo. No puedes estar al filo de la muerte jugando a ser llanero solitario. Entonces sí es muy importante la situación. Yo creo que sí el presidente comenzó a hacer esta estrategia contra el huachicoleo y esta situación terminó en que actualmente pues vemos que sí hubo una reducción y donde siguen habiendo situaciones complejas. En el estado de Yucatán se dieron por lo menos 5 puntos en donde hubo huachicoleo. Y eran dentro de la ciudad. O sea, no eran una situación que fuera aislada o alejada, no, fueron dentro de la ciudad. Entonces, eso también nos decía de que en el estado estaba pasando algo y nadie lo detectaba, o si ya lo habían visto, no lo habían denunciado, no había ninguna autoridad moral y además jurídica que hiciera algo en contra de eso. Yo creo que sí es muy importante y eso creo que es lo que se vio y más se vivió aquí en Yucatán, por supuesto después de los programas sociales, pero en política de seguridad y sobre todo económica, que es el petróleo de lo que nos vive el país, creo que lo más importante en esa parte donde sí se ve que ya llegó esa diferencia de gobierno. La cuarta transformación es un proceso, sí, pero la diferencia de un gobierno por lo menos se vio en este punto, yo creo. Héctor. Sí, creo que sí ha habido una transformación en cuanto a, insisto, las formas, ¿no? La manera en que se está llevando la política nacional e internacional respecto a México ha cambiado muchísimo. Sin embargo, también ha habido mucho discurso, tanto que se da como el que se omite. Porque en el caso del huachicoleo, por ejemplo, como menciona Rodrigo, una de las críticas con la cuestión del supuesto desabasto de combustibles que hubo en el país y los precios es que no se informaba a la gente de qué es lo que estaba pasando. Se evitaba cifras, datos. Normalmente se decía, no, es que estamos combatiendo el huachicoleo. Pero no decían cómo, no decían cuáles eran las consecuencias, cuáles eran las medidas a tomar después de que se cerraran, por ejemplo, los ductos de petróleo. Entonces, ese problema de la comunicación... Ahora se está revelando información. Exacto. La omisión discursiva dio un golpe, yo creo que importante a la 4T. Pero también, por otro lado, el discurso afecta la percepción que pueden tener los ciudadanos del presidente de la República, porque ha sido muy señalado, por ejemplo, por cómo se refiere a periodistas, cómo se refiere a opositores, a medios que él llama conservadores, fifís, chayoteros, que pues también yo lo veo un poco incorrecto, y también en el discurso, cómo a veces se ha entrometido en las esferas de otros poderes del Estado, ¿no? De cómo a veces se ve como si fuera él la cabeza del órgano legislativo o cómo pretende inmiscuirse en las decisiones del Poder Judicial cuando llama ampareros a las personas que solamente se dedican a echar a andar la maquinaria jurídica del país. Y al mismo tiempo dice que hay independencia en todos los poderes. Exactamente. Entonces ese discurso es incongruente y le afecta a lo mejor de una manera negativa. Pero sin duda hay una transformación real que se está viendo con programas sociales que antes no se estaban dando, este apoyo, por ejemplo, a las madres solteras, a las personas de comunidades indígenas, a los adultos mayores de manera universal, a los estudiantes de preparatoria y las famosas becas a lo que la oposición llama los ninis,
¿no? Los críticos de Andrés Manuel llaman los ninis, que bueno, técnicamente no son ninis y están trabajando y les están dando un sueldo por ello, pero pues es una cosa que no se había dado de esa magnitud en el país y que sin duda va a terminar beneficiando. Ok. Bueno, vamos a cambiar rápidamente el tema. Les preguntaría, el personaje internacional y nacional de este 2019, para ustedes, ¿cuál fue y por qué? Rodrigo. Wow, cuando me propusiste el tema, yo tuve que así literal irme al histórico para ver qué era más importante. Yo quisiera nada más hacer una acotación. Vamos a descartar a López Obrador. Sí. Que sin duda creo que es una constante como personaje. Yo te comentaba de que para mí el personaje del año fue Andrés Manuel por todo el proceso electoral que se vivió. En este el 2018 año ya, tú sí, dices. Okay. ya este año 2019 ya es otro, debe ser otro tipo de actor. Yo creo que a nivel internacional yo me atrevería a decir que un personaje no por lo positivo que hubo, sino por lo trascendental que hubo y lo que influyó en otros países y que lo sigue haciendo hasta ahorita, yo consideraría como un personaje que sí modificó la agenda pública de otros países a Evo Morales. Yo sí lo consideraría porque modificó mucho el tema de otras agendas. México, por supuesto, Argentina, la crisis y la hermandad que se veía, porque acuérdate que existe igual un consejo, así como existe de otros países en Latinoamérica, en donde Chile, por decir al principio, sí dejó pasar el avión que iba a buscar a Evo Morales por parte de México, pero después cuando quería salir, no. Entonces ahí la diplomacia política se vivió en realidad. Yo siempre lo he dicho, más allá del discurso, como decíamos en el tema anterior, son los hechos. Y en los hechos, Chile al principio dice sí y luego se retracta. Y otros países sí lo dejan. Ahora se fue a Argentina, Evo no se despidió del pueblo mexicano, ahí es una parte que se le criticó. Entendible también que se le critique porque al fin y al cabo México tiene mucha solidaridad, pero también se le merece respeto al pueblo mexicano. Y entonces sí es un tema importante. Hay y al una final, carta privada nada más, creo, a Andrés Manuel. Sí, cuando pues haces toda una faramaya, invitas a los medios de comunicación, lo haces desde un edificio nacional, entonces sí mereces por lo menos decir también, me retiro. Estrategia interna de Evo Morales, también hay que decirlo, hay toda una inteligencia detrás de él para poder salir del país. Ok, bueno, tenemos que irnos a un corte y ahorita regresamos con tu personaje nacional y luego pasamos contigo, Héctor. Regresamos, no le cambie. Tú te buscaste los golpes. Esto es violencia física y se condena con hasta 5 años de cárcel. Queremos un Yucatán sin violencia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Para cuidar tu salud, practica buenos hábitos de higiene. Lava tus manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Toma agua limpia, hervida o clorada. Lava y desinfecta verduras y frutas. Evita comer alimentos en la calle. Si estornudas, cúbrete con el ángulo interno del codo. Limpia las áreas de uso común. Ante la sospecha de enfermedad, consulta tu centro de salud más cercano. Evita automedicarte y no asistas a lugares concurridos. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Regresamos a Contrapunto Político y nos quedamos con Rodrigo en tu personaje nacional del 2019. Así es. Descartando a López Obrador. Sí, por supuesto. Mira, en la carrera siempre he visto que quienes tienen mayor influencia en las sociedades son la parte artística, la parte deportiva, estas personas que siempre están abajo, ahora sí que enfrente de la cámara. Y esas personas tienen un gran poder, el poder de influir en las políticas del país. Lo vimos y lo seguiremos viendo como actores, como cantantes, como deportistas. Tienen una postura, hacen una postura del gobierno y tiene una repercusión mayor o llega a un cierto sector de la sociedad que no llega con los medios tradicionales. Es como cuando tú estás viendo un noticiero, hay gente que solo ve deportes y es lo único que ve, no ve todos los demás.
Pero cuando en los deportes hay una crisis, por así como vivió Veracruz, de que no había para pagarles, es cuando entonces salen otros temas. Esto pasó con la película Roma y más que nada por el tema de la influencia que tuvo en la política de darle seguro social a las personas que se dedican a la limpieza en los hogares. Que Germán Martínez fue el impulsor. Así es. Germán Martínez desde la vía institucional, pero desde la parte artística es Alfonso Cuarón. Correcto. Y Alfonso Cuarón sería el personaje que yo nominaría como personaje del año. Lo pones arriba de Yalitza Aparicio. Sí, a Yalitza es un tema más mediático y es normal. Me parece que fue el año pasado, ¿no? Sí, como tal la película fue el año pasado, pero la influencia que tuvo en favor de una política interna, eso es lo que yo creo que le da mayor mérito en esta situación. Por supuesto hay personajes activistas, ciertas situaciones que hubieron, pero creo que por la influencia que tiene a futuro, tiene mayor repercusión para mí. Alfonso Cuarón, el productor. Así es. Correcto. Bueno, Héctor López, tus personajes, ¿no? En este caso internacional y nacional del 2019. Internacionalmente, a mí me gustaría nominar a Luis Ignacio Lula da Silva, que recientemente, hace una semana, sale absuelto por los tribunales de Brasil. Se comprueba que sí hubo un golpe de Estado, por así decirlo, interno de la clase política brasileña de derecha contra su gobierno. Se le querían imputar muchísimos delitos relacionados con la corrupción y con tráfico de influencias y tal. Pero se demostró al final que no existía ninguna prueba para mantenerlo en prisión y para declararlo culpable. Hoy Luis Ignacio Lula da Silva es una persona que muy seguramente va a competir en las elecciones para presidente, que muy seguramente le va a ganar a Bolsonaro y que va a empezar a reestructurar toda esta corriente progresista en América Latina. Mi personaje nacional sería Marcelo Ebrard, por supuesto, porque ha sabido dirigir la política internacional, la política exterior de México de una manera buena. No es lo mismo la solidaridad y el protestar cuando haya que hacerlo a la no intervención. Son cuestiones diferentes y él ha sabido manejar todos esos conceptos de una manera clara en beneficio de México, y yo sí creo que México está recuperando poco a poco, y de seguir así lo va a recuperar, un protagonismo diplomático y político en la región, próximamente en Latinoamérica y posiblemente en el resto del mundo. ¿Ves a Marcelo Ebrard como nuestro próximo presidente? Yo creo que siempre he dicho que el primer año, los 2 primeros años del sexenio es demasiado pronto para aventurarse a presidencializar a alguien, pero pues es una figura importante en México que seguramente va a seguir siendo figura en el sexenio. Correcto, bueno. Para cerrar el programa les preguntaría sus pronósticos para este 2020, sobre todo en materias de seguridad y de crecimiento económico, que son los temas importantes, son los que definen inclusive las carreras políticas del mismo presidente, tal vez, y por el bien de México, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este tema de seguridad y en crecimiento económico para el 2020? Tony, mira, cuando nosotros vemos que hubo cero crecimiento en el país, no podemos tomar este dato aislado sin la situación justamente que debatimos en todo este programa, ¿no? Al fin y al cabo, la economía en el país está, digamos, en stand-by, está ahí. No se movió ni bajó, ahí se quedó. ¿Esto a qué se debe? Pues por supuesto a la cancelación del aeropuerto internacional, ¿no? De la Ciudad de México, la cancelación de un proyecto que había traído y que recuerda que principalmente el crecimiento económico se detona principalmente por la construcción, por la infraestructura que se maneja, por toda esa inversión que hay en proyectos, en megaproyectos. Este año no tuvimos megaproyectos en tema nacional, no hubo megaproyectos, no hubo carreteras, no hubo puentes colgantes, no hubo edificios, no hubo estelas de luz, ¿no? No hubo nada de eso. Se empezó la refinería de Dos Bocas Son proyectos, pero son proyectos al fin y al cabo, son inversiones que se hacen en la mesa, o sea, no hay nada ejecutivo todavía en obra, ¿no? El Tren Maya no está en obra todavía. Bueno, en el caso de la refinería de Dos Bocas sí hay un poco de obra, pero porque ya pasó el proceso de trabajo en mesa. Y si las licitaciones son, y si no hay licitaciones y son adjudicaciones directas, pues tantito peor, porque ya sabes a quién le vas a dar. Ese es otro detalle que hay. Entonces, yo sí creo que para el siguiente año tenemos en el Estado de México el tianguis turístico. En la ciudad de Mérida. Sí. En la ciudad de Mérida tenemos el tianguis turístico en la ciudad de Mérida. Eso va a traer mucho tema económico. Sigue habiendo una promoción de Yucatán por esta situación a nivel internacional y nacional. Creo que a nivel
federal tenemos el tema del nuevo aeropuerto que ya se está ejecutando, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Esos son los 3 proyectos que sí van a ayudar a que haya un crecimiento económico y ahora sí se supere por lo menos, o el presidente busca superar el 2.4% del PIB que hizo en su último sexenio y que el presidente pueda recuperar ese crecimiento económico. Ahora bien, el tema de inflación es muy importante. El tema de inflación al fin y al cabo es ¿cuánto me cuesta esta agua? El tema del crecimiento salarial es muy importante porque gracias al crecimiento salarial podemos decir, bueno, yo sé que va a haber un crecimiento salarial, pero que tampoco van a incrementar los productos. Eso hace que la distribución de la riqueza se pueda, digamos, ayudar. El problema es que en este primer año no ayudó a disminuir la inseguridad, donde la Guardia Nacional ahora sí se ejecuta. Acuérdense que es un tema de este año, se creó la Guardia Nacional. Héctor, pronósticos para el 2020. Pues yo creo que cualquier pronóstico bueno o malo que vayamos a hacer va a depender de 2 factores. El primero es de la actitud del presidente, como lo comentaba. Como los gobernadores también, la actitud de los gobernadores. Totalmente, y precisamente ahí voy, como lo comentaba en la columna de esa semana, todo ya se le acabó a Andrés Manuel. La excusa de que apenas va un año, que no se puede arreglar, ya de aquí para adelante tiene que empezar a tomar las riendas del país en serio o sí se le va a imputar responsabilidad. Y en segundo lugar, el tema de la oposición. Todo pronóstico va a depender en si la oposición sigue adormecida, si sigue desorganizada, si no se toma en serio como oposición y como protagonista de la vida pública y política del país. Entonces, pues por ahí se va a poder vislumbrar cómo van a caminar las cosas. Yo creo que si los gobernadores se ponen las pilas, empiezan a asumir sus responsabilidades sin culpar a la federación de todo. En el caso de Yucatán ya vemos que pues a veces se culpa a la federación del recorte y se toman ya va cambiando de postura el gobernador, ya va cambiando. Ya que le aprobaron todo su paquete fiscal y los impuestos, pero los gobernadores, por ejemplo, tienen que tomar también el hilo conductor de sus entidades y los partidos políticos, tanto locales como nacionales, tienen que empezar a hacer una oposición seria, que guíen la discusión, que aporten y no solamente se dediquen a atacar con nimiedades. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente. Ha sido el último programa del año. Esperemos vernos el próximo jueves, ya el próximo año, y pues estar con ustedes. Héctor, muchas gracias. Como Feliz siempre, año. feliz año. Dios te bendiga, Tony. A todos igual. Feliz año. Y pues, por supuesto, muchas gracias a ustedes y muy feliz año nuevo. Nos vemos. Hasta luego. We'll be right back.